Ok. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Iniciamos otro nuevo curso. Uno que parece muy sencillo, que es un matrimonio cristiano, ¿verdad? Que creemos que por estar casados ya sabemos ser un buen matrimonio o sabemos lo que se necesita o nos hemos acostumbrado a un estilo, ¿verdad?, de matrimonio que muchas veces en realidad no está de acuerdo al diseño del Señor. Y la cuestión, ¿verdad?, aquí es que entonces todos entremos a ese deseo, a ese anhelo de decir: Señor, enséñame y muéstrame lo que es, ¿verdad?, lo que en realidad quieres en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y ser humildes, ¿verdad?, ser humildes y considerar las cosas que vamos a estudiar y cuestionarnos, ¿verdad?, si estoy viviendo, estoy haciendo, me estoy guiando, ¿verdad?, estoy llevando a cabo mi matrimonio conforme la Escritura me lo dice. Nuevamente, como es un tema muy práctico de la vida, ¿verdad?, tenemos ya muchas ideas preconcebidas, o sea, lo que aprendimos en el matrimonio de nuestros padres, nuestros abuelos, lo que hoy en día se vive en los matrimonios, lo que la sociedad, el gobierno dice acerca de. Y entonces muchas veces cuando somos confrontados, ¿verdad?, pues a veces decimos como que esto ya no aplica a nuestros días, como que esto ya no es necesario. Pero en realidad, hermanos, el diseño de Dios y el Señor Jesucristo mismo dice: mi palabra, dice, nunca pasará, nunca cambia, ¿verdad? Este mundo, dice, y todo lo que en él hay pasará, pero mi palabra jamás pasará, jamás cambiará. Entonces, consideremos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, y de esa manera, ¿verdad?, pues entonces podamos adquirir aquellas bases que el Señor nos da. En primer lugar, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué entendemos por matrimonio? Aquí es abierto primero, ¿verdad?, la idea que me viene a la mente. ¿Qué es el matrimonio? Entre un hombre y una mujer que llegan a un acuerdo, se unen y llegan al matrimonio. Unión entre un hombre y una mujer que llegan a un acuerdo. Fíjense las palabras que vamos a utilizar, que llegan a un acuerdo. ¿Alguien más? Esto quiere decir, así lo que nos viene a la mente ahorita. Un hombre y una mujer que llegan a un acuerdo, ¿verdad?, para ser un matrimonio. Unirse. Que no se oigan los grillos, que se oigan sus voces, hermanos. ¿Perdón? Dos personas maduras unidas. Dos personas maduras unidas. Más que se nos ocurra así, a como la gente lo piense, ¿verdad? Buenos días. Bueno, como sé que tienen muchas palabras y están trabando y no saben cómo decirlas. Aquí el primer punto que dijo la hermana es que las personas... Buenos días, adelante. Fíjense, dicen, dos personas que llegan a un acuerdo, pero eso es lo que piensa el mundo, que llegan a un acuerdo. Y por llegar a acuerdos, muchas veces no buscamos el diseño que ya está establecido, sino buscamos acuerdos que nosotros, ¿qué?, nos convengan, ¿verdad?, querramos. Aquí es donde entramos en primer lugar, ¿verdad?, ¿qué es el matrimonio, hermanos? Y para poder contestar esa pregunta, entonces hay otras preguntas que hay que contestar antes. ¿Qué es el matrimonio? Primero, entonces tendríamos que preguntar: ¿quién instituye o quién, para que se entienda, inventa o crea el matrimonio? Respuesta: Dios. Clara y completamente Dios. El matrimonio no es una institución gubernamental. El matrimonio no lo instituyó un gobierno, una cultura, un reino, ¿verdad? No tenga esa idea. El matrimonio lo instituyó Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, Él es el autor del matrimonio. Dios es autor del matrimonio.
Y como autor y creador del matrimonio, él tiene todos los derechos de ¿qué? Decía que es el único que tiene el derecho de terminar. De reglamentarlo, hermanos. Él es el único que tiene el derecho de reglamentar el matrimonio porque es su creación. No es el gobierno. El gobierno va a tomar, ¿verdad?, la base del matrimonio y según las leyes y costumbres y usos de esa sociedad, le va a meter reglas y le va a quitar reglas según, ¿verdad?, sean ellos necesarias. Pero aquí en nosotros, los que creemos en la palabra de Dios y en un Dios creador único, tenemos que entender que Dios es el autor del matrimonio y Él es el único que tiene el derecho de reglamentar el matrimonio. No nosotros, no el gobierno, no una iglesia, no dos personas que se unen según, ¿verdad?, su convenio, sino únicamente el Señor. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y le dio autoridad para dominar sobre su creación. Y aquí lo vimos en un estudio ya hace tiempo, que es precisamente el diseño de Dios en la creación y luego también el diseño de Dios en la familia. Y en realidad Dios nos dio, hermanos, el dominio de la creación al hombre. Pero por dominio no quiere decir que somos dueños, sino administradores. Él estableció todas las leyes que hay en la naturaleza. Él estableció los tiempos de vida. Yo no puedo decidir cuánta vida voy a tener. Yo puedo nada más administrar la vida que Él me da, pero yo no puedo decidir cuánta vida voy a tener, cuándo nazco, cuándo nacen mis hijos, y mis hijos van a ser hombres o mujeres. No, yo nada más recibo de Dios la autoridad para controlar en la medida que podemos, ¿verdad?, administrar lo que Él nos ha dado. En este caso, Dios nos dio el matrimonio. Debemos de vivir bajo las reglas que Él ya estableció, mas no me da la autoridad, hermanos, Dios, de poder cambiar el diseño del matrimonio. Me da la autoridad para usarlo, para vivirlo, para administrarlo, pero no para cambiarlo. Y aquí es donde Dios da al hombre autoridad, hermanos, sobre todas las cosas en la tierra. Si leemos el Génesis es muy claro, ¿verdad?, cuando el Señor dice, hagamos al hombre que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, ¿verdad? Y el Señor nos crea a su imagen y semejanza, nos da raciocinio, nos da voluntad propia, nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos da emociones, nos da un cuerpo, un espíritu y un alma, y entonces nos da la autoridad para decidir y para crear cosas por medio de lo que Él ya creó, ¿verdad? O sea, crear cosas, me refiero a este pizarrón, no lo creó Dios. Él creó los materiales para crear este pizarrón, pero nosotros creamos este pizarrón base a la creación de Dios, porque Él nos dio el dominio y la autoridad. La ropa y todo lo que vemos no lo creó Dios. Dios creó la materia para hacer eso, pero Él nos dio el dominio para poder usar todo lo que Él, ¿verdad?, creó. En este caso el matrimonio es igual, pero se tiene que usar de la manera correcta. ¿Qué ha pasado con este mundo, hermanos? Donde hemos abusado de la autoridad sobre la naturaleza. ¿Y qué nos ha pasado en este mundo? ¿Cómo está ahorita la naturaleza en este mundo? Tenemos los calorones que antes nunca habían. Oye, nunca antes había visto este calor. O no, hombre, estos fríos, estas nevadas, estas sequías. Hemos administrado mal la creación de Dios y va a tener sus consecuencias. ¿Qué pasa, hermanos? Si yo, el matrimonio, ¿verdad?, lo domino a mi manera y no a la manera de Dios, ¿qué va a ocurrir en el matrimonio? Un caos, va a tronar, ¿verdad? Va a dejar de existir esa unión, ese compañerismo que el Señor creó. Entonces aquí es donde tenemos que entender, en primer lugar, hermanos, que toda autoridad sobre las reglas, ¿verdad?, del matrimonio no vienen del gobierno, vienen establecidas por parte, ¿verdad?, del Señor. Él es el que gobierna y nos ha dado la autoridad para nosotros vivir bajo ese gobierno y usar todo lo que Él, ¿verdad?, ha establecido. Dios creó al hombre a su imagen espiritual. Los animales tienen vida, los animales también tienen instintos, pueden razonar cosas que Dios ya puso en su naturaleza, ¿verdad? Es como decir, un perrito nace y ¿quién le enseña al perrito a mamar de la mamá? Nosotros no le enseñamos. Ya el Señor puso un chip en ellos. Pero a diferencia de las bestias y el hombre, a nosotros Dios nos dio una vida espiritual.
Esa es la diferencia, ¿verdad? Aunque vivimos, tenemos corazón y tenemos sangre igual que los animales, hermanos, y nacemos, nos reproducimos y morimos, hay una gran diferencia, la vida espiritual. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad?, nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Nos hizo seres espirituales, no nada más seres físicos, seres materiales. Y aquí es donde entonces debemos de entender que esa vida espiritual, pues solamente es el Señor quien la puede dominar y quien la puede reglamentar. De aquí es Dios es quien nos creó para ser hombre y mujer. Aquí es donde entonces el matrimonio empieza a tener sus bases. Dios es el autor del matrimonio. Dios establece en primer lugar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es, el gobierno ahora nos dice que el matrimonio puede ser entre ¿qué? Entre dos hombres, entre dos mujeres. Por eso les digo que el gobierno no tiene aquí el derecho de reglamentar absolutamente nada de lo que Dios ya estableció. La primera base del matrimonio es que Dios no creó dos hombres para que se unieran en compañerismo o dos mujeres para que se unieran en compañerismo. Dios creó a su imagen y a semejanza a un hombre y a una mujer como seres espirituales, los dos. Prácticamente, hermanos, tenemos que entender que la imagen espiritual de Dios está en cada uno de los seres humanos, inclusive en aquellos que no son de Cristo. O sea, la imagen del Señor está impresa en todo ser humano. A los ojos de Dios valemos lo mismo todos, hasta el borracho, el homosexual, ¿verdad?, el ministro, el cristiano. Delante de Dios valemos lo mismo, porque su imagen está puesta en cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos despreciar, hermanos, a nadie, porque está la imagen de Dios en ellos. ¿Sí? Muchas veces, a veces como cristianos, o bueno, antes de ser cristianos, tenemos ya una tendencia. Por ejemplo, yo era homofóbico, o sea, los homosexuales ni les hablaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues conceptos ahí que tenemos nosotros en el machismo mexicano, ¿verdad? Que los insultos es, el que llega el último es joto y vámonos corriendo. Entonces se menosprecia eso, ¿verdad? Maricas, y tenemos tantas formas de denigrarlos, ¿verdad? No hacemos lo mismo con los borrachos, y éramos bien borrachos, ni con los drogadictos, ni con las mujeres peleoneras, o sea, es decir, ahora sí, a ciertas personas sí las denigramos y las menospreciamos porque creemos nosotros que no valen más que nosotros. Pero en realidad, hermanos, el Señor vino a morir por todos los pecadores. Y ahí es donde la imagen de Dios está en cada ser humano, en cada mujer, en cada hombre. No en los animales, sino en el ser humano. Y aquí es donde entonces somos creados en la imagen de Dios espiritual, pero al mismo tiempo Dios nos da un cuerpo físico. Somos espirituales. Antes de nacer, ¿verdad?, tenemos que entender que en la mente y el corazón de Dios, Dios nos había concebido. O sea, imagínense que nosotros existimos en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad. Él pensó y escogió a Jorge y a Minta para que naciera Cristian. Y escogió que naciera en Guatemala, y en tal fecha y en tal lugar. Y escogió sus hermanos. Ya en la mente de Dios, hermanos, ya existíamos espiritualmente mucho, o sea, antes de que Él hiciera la tierra. Porque dice el apóstol Pablo, antes de la creación del mundo nos escogió Dios. Póngase en su mente. Y aquí somos seres espirituales primeramente. El Señor nos concebió en su espíritu, en su mente, mucho antes de crearnos físicamente. Y aquí es donde entonces la imagen de Dios está en el espíritu, y luego
también, ¿verdad?, en lo físico. Tenemos las dos naturalezas, la física y la espiritual. Entonces aquí viene otra segunda característica, hermanos, del matrimonio. Es una unión física, sí, pero también espiritual. No nada más, ¿verdad?, en la cuestión de la carne se une el hombre, sino el espíritu también se une con la mujer, ¿verdad? Y aquí es donde podemos tener compañerismo con Dios, porque al darnos espíritu, hermanos, y darnos ese ser interior espiritual, siempre vamos a buscar lo espiritual. Y por eso hay miles de religiones en el mundo, porque el hombre siempre quiere tener una relación con el ser espiritual mayor. Llámenle como le llamen los budistas, ¿verdad?, los islámicos, los hinduistas, los católicos. Todo mundo siempre quiere tener una conexión con un ser mayor espiritual. Y entonces aquí es donde podemos tener esa comunión con Dios, y es donde entonces Dios reglamenta todo lo espiritual, que el matrimonio, hermanos, es espiritual, no nada más es físico. Y aunque Adán, el primer hombre, hermanos, necesitaba a alguien que le ayudara en su naturaleza, ¿verdad?, física y espiritual. Adán fue creado, ¿verdad?, y fue puesto sobre toda la creación física de la tierra, ¿verdad? Vemos que Dios le dice: hey, Adán, nombra a los animales y como tú quieras. Dios no nombra a los animales, hermanos, ¿eh? Y cuando Dios nos delega una responsabilidad, esa responsabilidad debe ser hecha. Si el Señor dijo: hagamos al hombre para que él gobierne sobre los peces del mar, la primera evidencia de que Dios nos dio la autoridad sobre su creación es que Dios dice que trajo los animales frente a Adán y le dijo: tú nombra a los animales. Como tú les llames, así se van a llamar. Y Adán empezó a nombrar los animales, hermanos. Y entonces aquí empezamos a ver que Dios empieza a dar no nada más un dominio físico sobre los animales, sino un dominio espiritual. Y entonces llega el punto en que dice que pues Adán veía al changuito de la changuita y al caballo de la caballa y decía: ¿y yo? ¿verdad? Dice: y no fue encontrada ayuda idónea para Adán. Entonces, ¿verdad?, ya entendemos y sabemos que dice Dios, hermanos, entonces crea una ayuda espiritual y física. Adán necesitaba a alguien con quien compartir sus sentimientos, sus deseos. Necesitaba a alguien como él, pero diferente. Aquí es donde, ¿verdad?, no podía crear un Adán y un Carlos, ¿verdad? Tenía que crear un Adán y una Eva. Otro ser humano igual a él, pero diferente. Y aquí es donde entonces, ¿verdad?, Eva, la mujer, fue creada como ayuda idónea para que Adán, el hombre, hermanos, pudiera cumplir el deber que Dios nos ha dado, que es gobernar juntos, ¿verdad?, esta tierra. Eva fue la asistente, la ayudante, con autoridad también como Adán sobre la tierra, su compañera, para que no estuviera solo. Y aquí es donde Eva, la primera mujer, hermanos, aquí hay un dicho, ¿verdad?, es decir, el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer fue creada a la imagen del hombre. Fue sacada ya Eva, ¿verdad? Sabemos cómo el Señor ya había creado el ADN del ser humano. Dios no necesitaba hacer otra creación de la nada. Dios crea al hombre del polvo y luego la mujer, ¿verdad?, saca el ADN del hombre, la crea, ¿verdad?, pero le da sus características especiales. ¿Sí? Aquí es donde desde el principio Dios va poniendo un diseño, hermanos, no de importancia y no de valor, un diseño simplemente, hermanos, funcional. ¿Qué pasa si el Señor le hubiera dado la misma autoridad al hombre que a la mujer? Si no lo hizo así y chocamos, ahora si el Señor hubiera dicho: tanto el hombre y la mujer son cabeza del hogar, que hubiera buenos días adelante. Entonces, no es
que el hombre sea más inteligente, más importante, más valor, que Dios sea un machista y que Dios, ¿verdad?, denigra a la mujer y menosprecia, porque todos los movimientos feministas hablan acerca de que Dios es un Dios machista, hasta se llama padre, ¿verdad?, una figura masculina. Esa es una vil mentira de Satanás. Aquí el Señor, hermanos, tenemos que entender es que nos hemos tragado las mentiras de Satanás con la cuchara grande, así con la que uno se come el menudo, así la cuchara grandota. Nos hemos tragado las mentiras de Satanás. En realidad, hermanos, el diseño de la mujer, al crearla y ponerla bajo la autoridad del hombre, es un diseño de protección. Es un diseño donde Dios nos manda al frente y al toro a los hombres, y las mujeres vienen siendo protegidas en un liderazgo tierno, ¿verdad?, por el varón. No es que Dios las puso en segundo lugar o que las menospreció, es al contrario. ¿Qué tal si los papeles se invirtieran, hermanas? Y entonces dijéramos los varones: mujeres, ustedes salgan y tráiganos la provisión a los hombres. Ustedes resuelvan todos los problemas legales, resuelvan todas las cuestiones de la casa, del hogar. Que si se descompone el carro, que si estás construyendo la casa, tú ve y tópate con los maestros. Que si los problemas en la escuela de los niños, que si, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros los hombres vamos a estar en el hogar atendiendo y haciendo responsabilidades, y ustedes, mujeres, cargan toda la presión que se supone que Dios puso sobre el hombre. ¿Creen que serían felices, hermanos? No serían felices, porque Dios no las diseñó así. No, infelices, o sea, Dios no las diseñó así. ¿Y ustedes, varones, creen que nosotros fuéramos felices así? Digo, no, me refiero a dejar toda la responsabilidad sobre la mujer y nosotros depender, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, de la provisión y toda la mujer. No seríamos felices. Bueno, imagínense, o sea, aquí es donde Dios hace este diseño funcional. Y claro que cuando el hombre cumple su liderazgo tierno, hermanos, y sufriente, y la esposa, ¿verdad?, la sumisión en amor hacia el hombre, se crea una familia. No, quédese, brother, quédese. Se crea un ambiente, hermanos, que Satanás dice: no, eso es del pasado, eso es algo que no funciona. Aquí en este diseño Dios menosprecia y denigra a la mujer. No, claro que no, hermanos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Satanás nos ha cegado y ha puesto a Dios como villano, y Él se ha puesto como libertador, ¿verdad? Pero no, vamos a ver durante todo este curso que como lo presenta hoy el mundo, ¿verdad?, al matrimonio, es totalmente, hermanos, erróneo, y que el diseño de Dios es funcional y es la mejor manera en que, ¿verdad?, realmente podemos vivir en un gozo completo. Disculpe la pregunta que acaba de hacer, pero es que no entendí, o estoy confuso yo. Bueno, estoy confuso, pero en la unión física y espiritual, lo espiritual, cuando nosotros estamos viendo lo que es viendo el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver esa parte. Okay. Sí, ahorita estamos poniendo nada más las bases, ¿verdad? Las bases, y ahorita ya vamos a desglosarlas. Sí, está bien la pregunta y sí lo vamos a ver. Y lo cubrió en la semana, ¿verdad? El estudio. Ahorita nada más, ¿verdad?, es poner lo que Dios estableció, y que muchas veces ya nos ha cambiado, nos ha cambiado, ¿verdad?, la manera de pensar este mundo y Satanás, ¿verdad? Entonces aquí es donde Adán y Eva, hermanos, eran seres humanos creados a la imagen de Dios, pero diferentes. Adán, hombre; Eva, mujer. Y Dios los creó de esta manera por una razón. Y la razón, ¿verdad?, es disfrutar de un maravilloso compañerismo. Y aquí es donde empiezan los propósitos del matrimonio. ¿Sí? Propósito
compañerismo y ayuda mutua. Sí. Claro, otro propósito es para procrear, ¿verdad? Y bueno, mi propósito, procrear. Ahí se encierran los propósitos del matrimonio. Compañerismo, ayuda mutua y procreación. Punto. O sea, aquí debemos entender, ¿verdad?, que ese es cómo el Señor diseña en su sabia y exclusivamente, hermanos, que sus hijos espirituales, que son los seres humanos, van a poder gozar de un compañerismo y de una ayuda mutua que se va a complementar por ser diferentes, el hombre y la mujer, y que por medio de ese compañerismo pueda existir la raza humana, o sea, se continúe el legado de los hijos espirituales de Dios. Ese es el propósito del matrimonio. No hay, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho por conveniencia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay matrimonios para que me den los papeles la abuela, ¿verdad? O sea, fíjense cómo usamos los matrimonios. Por ejemplo, ya saben, ¿verdad? Podemos ver en mucho de la historia bíblica los reyes, por ejemplo Salomón, cuando dice que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Dices tú, ¿qué rayos? O sea, ¿qué le pasa? Sí, estaba loco que este hombre. Más que nada, hermanos, esas uniones fueron diplomáticas, políticas. Es decir, Salomón era el rey más sabio de sus tiempos. Su padre David le había expandido el reino, ¿verdad?, y dominaba la gran parte, ¿verdad?, de aquel tiempo de la tierra que era conocida. Entonces, todos los otros reinos dicen, en lugar de tenerlos de enemigos, le doy mi hija, ¿verdad?, para que haya una alianza. Y todos los clanes y tribus, hermanos, pues hacían eso para asegurarse una seguridad política, ¿verdad? Entonces, vemos que el hombre después usa el matrimonio para muchas otras cosas que Dios no lo creó para eso. Pero que cuando entendemos cuál es el propósito principal, es el compañerismo, la ayuda mutua y la procreación. Entonces, volvemos a la base y podemos entender mejor, hermanos, el diseño, ¿verdad?, del Señor. Y en realidad, hermanos, es por parte del Señor una bendición. Entre los mexicanos hay un dicho maldito, ¿verdad?, porque es maldito, que dice, ya te casaste, ya te molaste. ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué al que se va a casar? No, ¿para qué te echa la soga al cuello? Son puras frases que tenemos ya. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, no hemos cumplido, es más, ni saben, hermanos. O sea, tú le preguntas a alguien que no conoce a Cristo por qué se quiere casar con esa persona, ¿cuál va a ser la respuesta? Cuando viene a la consejería, digo, ¿por qué te quieres casar con él? Ay, para que me haga feliz. Y luego le preguntas al pelado, ¿para qué te quieres casar con ella? Ah, para que me haga feliz. Fíjense el egoísmo. Ella se quiere casar con él para que él haga feliz a él. Él se quiere casar con ella para que ella lo haga feliz a él. Entonces, lo que va a pasar aquí es una lucha de titanes, hermanos, porque ella le va a exigir a él que le haga feliz y él le va a exigir a ella que le haga feliz. No, hermanos, el matrimonio no es para que me haga feliz el cónyuge. El matrimonio es para ser compañeros en ayuda mutua y en la procreación. Por eso, quien pare oreja, Keila y Brandon, que no se han echado la soga al cuello. Dice la Escritura, no se unan en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? Así como están ahorita separados. No se casen con un católico, con un testigo de Jehová, con un incrédulo.
porque no va a haber compañerismo y no va a haber ayuda mutua. Él va a querer jalar para el baile y tú lo vas a querer jalar para la iglesia. Él va a querer, ¿verdad?, enseñarle a sus hijos a decir maldiciones y reírse, y tú enseñarle la palabra. Y va a haber mucho conflicto. No va a haber acuerdo. No va a haber compañerismo. Puede haber acuerdos en cosas de que metas y metas económicas y que así. Pues sí, pero no va a haber compañerismo y no va a haber esa sola carne, esa fusión de un solo ser. Y no va a haber paz. Sí hay paz. Pastor, Sí hay paz, pero paz, así. Sí hay paz porque, ¿sabes qué? En mi caso particular, yo conocí al Señor dentro del matrimonio. Sí. Entonces, ya no, yo fui creciendo en la palabra del Señor y yo traje la paz al matrimonio. ¿Por qué? Porque yo apliqué la palabra de Dios. Primero de todo me sometí, pero yo poniendo a mi Dios por encima de todo. Así es. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es mejor un rincón enterrado que casa espaciosa con mujer rencillosa. Si ya ese hombre no se convirtió, no va a estar peleando todo el tiempo, sino orando. Y Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Amén. Y yo Así es. traigo la paz a mi hogar por la palabra del Señor. Amén. Pero aquí ha habido una comprensión por parte del Señor a su vida, donde usted ha entendido que este diseño uno lo hace porque Dios es el autor. No es porque usted está viendo a su marido como el que se impone sobre usted, sino lo hace porque usted quiere someterse al Señor. Y eso es lo que el Señor desea que entendamos, y ese es el fin del curso. Entender que todo esto de deberes y responsabilidades en matrimonio deben ser hechas porque el Señor nos las pide. No porque un gobierno o porque yo se las exijo a mi pareja, sino es porque el Señor así lo diseñó. Y es hermoso, hermano. Vamos a ver lo que el matrimonio es: una perfecta ilustración de la relación de Cristo y su iglesia. O sea, el matrimonio tiene en el ámbito espiritual, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el ámbito, ¿verdad? Como seres humanos, de tener compañerismo, ayuda mutua, pero en el área espiritual, el matrimonio es una ilustración del amor de Cristo y su iglesia, esa relación. Por eso, ¿verdad?, el Señor nos dice, bueno, lo vamos a ver más adelante, de que varones, ama a su mujer como Cristo, ¿verdad?, ama a la iglesia. Iglesia, sujétate, ¿verdad?, como a tu marido, como la iglesia sujeta a Cristo. Es una figura el matrimonio, hermanos, de la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, la característica del matrimonio, hermanos, una más, es que el hombre debe de dejar la relación que tiene con su padre y madre. Y cuando utiliza aquí la palabra hombre, hermanos, porque luego dicen las mujeres, nosotros no dice nada. No, hermanos y hermanas, cuando usa la palabra hombre, se está refiriendo, ¿verdad?, a los humanos, a todos. ¿Sí? Hombre y mujer. Pero siempre la palabra del Señor va a utilizar la palabra hombre porque el hombre es la cabeza de la mujer. Es el que representa a la humanidad. Adán representa a toda la humanidad, ¿verdad? No Eva, sino Adán. Entonces aquí es hombre, ¿verdad? La característica para poder entonces, ahorita mencionaron la madurez, es un punto muy importante entender, ¿verdad?, que la característica de un matrimonio será cuando los cónyuges abandonan el hogar paterno para crear el propio. Aquí va, y hoy en la mañana, no se me había a mí ocurrido, hermanos, porque pues yo no soy inteligente, el sabio es el Señor. Pero varios me han dicho, oiga, pastor, ¿cuándo es el tiempo indicado para casarse? Me han hecho esa pregunta muchas veces. Y no se me había, ¿verdad?, no me había revelado el Señor esta respuesta cuando ya seas maduro. Porque siempre decimos, no, pues ya para los 23, 24, ya que tengas trabajo, ya cásate. Ah, caramba. Pues hay chamacos que desde los 10 años trabajan.
no es nada más que tengas un trabajo, es que hayas aprendido en realidad, hermanos, a abandonar. Cuando digo abandonar no quiere decir que papá y mamá te dejo y no te vuelvo a ver, no, es decir, dejar de depender de las decisiones y de la situación económica de los padres, ¿sí? Y que saben tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones lo vamos a tomar, uno, Buenos días. por ser sabios, buenos días, y obedecer a los padres, ¿sí? Pero ahora, para que esto ocurra, hermanos, para que el muchacho y la muchacha puedan ser maduros, hay una gran responsabilidad en quién, en nosotros, los papás. Hay que enseñarles a nuestros hijos a madurar, a tomar decisiones en el Señor. No nada más buenas decisiones, sino decisiones en el Señor. Hay que enseñarles, ¿verdad? Y decirles, hijo, hija, mientras que tú quieras y desees vivir con nosotros, aquí está tu casa. No importa que tengas 40 años, es tu casa. Pero el día que tú decidas iniciar una relación para casarte, vas a tener que abandonar, ¿verdad?, el hogar. El que quiera azul celeste, que le cueste. No es sano, hermanos, no es sano decirle al hijo o a la hija, pues mira, cásate y vive aquí mientras que juntas dinero para que empieces a rentar o a comprar. No, hermanos, por más buenas intenciones que tengamos como suegros y que seamos personas sabias y todo, nos vamos a querer meter porque están tocando a mi tesoro y le están gritando. ¿Cómo le van a gritar a mi hijo? Y voy a querer decirle, hey, espérate, no le grites a mi hijo. Por más que nos caiga bien la nuera, hermanos, o el yerno, no es sano que suceda eso. Aquí es donde entonces nosotros debemos enseñar a madurar, a tomar buenas decisiones, a preparar a los hijos para el matrimonio, sabiendo cómo el Señor quiere que sea el matrimonio, ¿sí? Y aquí es donde entra entonces, para poder, pues ya estamos casados, hermanos, bueno, y ya la hemos regado, bueno, pero el Señor es el Señor de las oportunidades. Entonces empezar, ¿verdad?, nosotros a ver y enseñar lo que estamos recibiendo para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestras generaciones, ¿sí? Porque luego me da tristeza escucharlos a ustedes, hermanos. Mi hijo, mi hija, mejor no se case, estudie, trabaje y viva solo para que sea feliz. Entonces se equivocó Dios al crear el matrimonio. Claro que Dios no se equivocó, hermano. ¿Quién se equivocó? Tú y yo, que no hemos sido capaces de llevar a cabo los deberes y responsabilidades y propósitos de Dios y hemos creado un matrimonio infeliz. Pero Dios no se equivocó. Tú y yo nos hemos equivocado. Aquí es donde entonces, hermanos, una de las características donde se da inicio en el matrimonio es que el hombre y la mujer deben de dejar la relación de dependencia de los padres, hermanos. Siempre es bueno escuchar los consejos de los padres. Los padres siempre vamos a dar buenos consejos a los hijos. Bueno, más bien dicho, nuestras intenciones siempre van a ser buenas en dar consejos a nuestros hijos, aunque no siempre los consejos que les demos van a ser buenos, ¿sí? Pero en realidad no pongamos en la mente de nuestros hijos, ya cuando estén casados, hermanos, ideas según nuestra conveniencia. La mayor parte de las veces vamos a tratar de defender a los hijos, aunque no tengan la razón. Y aquí es donde, por eso también como padres es, si mi hijo y mi hija van a empezar a hacer el matrimonio, también yo alejarme en ese aspecto. Siempre el apoyo, siempre la ayuda, siempre la consejería, hermanos, pero no meterme, ¿verdad? No meterme cuchara, como decimos ahí, porque ahí es donde la regamos. Ahí es donde muchas veces, en lugar de ser bendición los padres en los matrimonios, somos causa de divorcio, ¿verdad? Somos causa de conflicto, y bueno, por eso tienen mala fama las suegras, ¿verdad? Ahora, hermanos, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer,
Y no podría disfrutar, hermanos, la mujer o el hombre el compañerismo hasta que realmente se desligue de la relación con sus padres. Pastor, pues no. Rapidito, hermana, ¿cómo no? No, yo podría definir compañerismo para mí, porque parece una palabra como ligera, pero quiero entender la profundidad Eso del es. compañerismo. Eso es, tener un compañero de vida. Un compañero, ¿verdad? Tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros en la escuela, De parranda. teníamos compañeros en parranda. Eso es una persona, otro ser con el cual comparto mi tiempo, mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, y que él comparte conmigo. Ese es el compañerismo, tan sencillo como se escucha. O sea, es donde en los animales Adán veía que dos chivitas pastaban juntas, comían juntas. No comía el chivo por allá y la chiva por allá, sino Hacían todo juntos. exactamente. Vemos a los pajarillos, ¿verdad? Cómo la mamá se queda en el nido muchas veces y el papá anda ¿qué? Buscando. Mientras que ella cuida el compañerismo, el poder, las metas juntos lograrlas. Eso es el compañerismo que el Señor quería, ¿verdad? No quería, quiere, ¿verdad? En nosotros. Ser sencillamente aquella ayuda mutua, ¿verdad? En todas las cosas, emocionalmente, materialmente, espiritualmente, ¿verdad? Ser esos compañeros que nos complementan, ¿sí? Ese es el hecho, ¿verdad? Un compañerismo de la vida diaria en el hombre, ¿verdad? Y en la mujer. Entonces, no, de nada, mi hermana. Aquí es donde entonces cuando se cumple, ¿verdad? El dejar a padre y madre y unirse, viene entonces a darnos el resultado de la fusión. Y me gusta mucho cómo maneja, ¿verdad? El término aquí. Vuelvo a repetir, hermano, no estoy diciendo que la Reina Valera es mala, simplemente ya hay veces que no se comprende muy bien la lectura porque es una Biblia de más de 500 años que fue traducida. Cuando dicen, y serán una sola carne, ¿qué se le figura usted cuando la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Qué entiende usted por eso? Una sola carne. A mí se me imagina la unión marital. Exactamente. Pero ¿será en realidad que la unión del hombre al dejar a sus padres solamente se convierte en una sola carne físicamente? No. En realidad la traducción es se fusionarán en un solo ser. Porque si no serían igual. Que es exactamente, que es diferente, no nada más en el cuerpo, sino se van a unir en el espíritu, en el alma. Que ahí, ¿verdad? Cambia a una sola carne a decir un solo ser. Porque acuérdense que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Si dijéramos una sola carne, pues nada más estaríamos un tercio de nosotros uniéndonos. Y los otros 2 tercios, pues entonces no serían, para explicarlo mejor, ¿verdad? Este es nuestro ser, dividido, ¿verdad? En 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Si decimos que cuando el hombre se une a su mujer y serán una sola carne, entonces la unión sería nada más lo mismo. En un tercio de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa en la unidad de los otros 2 tercios? ¿Qué pasa con eso? No, en realidad, hermanos, serán un solo ser completo. ¿Puedo decir una cosa? Ajá. En relación a eso del solo, serán una sola carne, yo lo había entendido como que se refiere a la unión sexual que solamente está permitida para el matrimonio, o sea, que no se puede hacer fuera de esa unión para siempre. No sé si estoy bien. Ajá. Por ejemplo, a mi hija todavía no le hablo de esos temas, pero cuando hablamos acerca del matrimonio, y pues ellos, no es oculto para los niños ya muchas cosas que se ven hasta en los comerciales, y cuando los ven en una cama o así, ¿verdad?
Entonces, yo les digo que el hecho de que estén dos personas, un hombre y una mujer en una cama acostados, solo está permitido para el matrimonio, porque así lo estableció Dios. Una vez que se unan, van a ser una sola carne y lo van a poder hacer antes. Y es que tenemos esa frase ya en una sola carne, y la misma palabra entonces te lleva a pensar nada más en el material, en la carne. Pero en realidad la idea es esta, ¿verdad? O sea, es lo físico, lo espiritual y lo emocional. Esa es la unión del matrimonio. Y aquí es donde lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué es el matrimonio? Pues muchas personas, y mira, Dios me perdone y no quiero criticar, pero bueno, es como cuando dicen, un negro sí le puede decir negro al otro, porque es negro, ¿verdad? Pues bueno, la mitad de mi familia son anglos y la mitad de mi familia son mexicanos. Yo a veces critico las dos culturas porque estoy en medio de las dos. Pero entre mis primos gringos, los que son anglos y todo, oye, se van de vacaciones separados. Anda ya mi prima en Hawái y el otro anda allá en Dubái. Qué chulada. Sale más barato. Es que sale más barato. Dices tú, ah, caramba, pues qué onda, ¿no? Los dos trabajan y tienen sus cuentas de banco separadas. Si tú te encargas de pagar esto, yo me encargo de pagar el otro. Son convenios. Sí, o sea, ¿cómo? Hay acuerdo, pero no hay compañerismo. O sea, ¿cómo? Pues se supone, es que bueno, ¿qué es el matrimonio? Es un acuerdo mutuo, donde tú me gustas, yo te gusto, tenemos metas en común, vamos a darle. Si no funciona, divorcio. Pero mientras que funcione, respeta mi privacidad, mira, yo quiero esto, tú quieres esto y el otro, ¿verdad? Le damos. Entonces, Perdón, o simplemente un acuerdo donde no nos divorciamos. Eso es un contrato permanente, porque Dios así lo quiso. Pero sí, para llevar la fiesta en paz. A ti no te gusta viajar, pero a mí sí. No puedo estar aquí todo el tiempo. Vamos a hacer la lista. Todos tenemos años hábiles. Años en que vas a poder caminar y años en que no. A ti no te gusta viajar, no te gusta el avión, no te gusta caminar, no te gusta. Pues déjame por lo menos, ya pasaron los 50, déjame ir a viajar un ratito. no, yo estoy diciendo, eso está correcto, pero aquí lo que yo les digo es, en su plena juventud y todo, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir acá y yo quiero ir acá. No hay ni siquiera un acuerdo de dónde ir, es decir, pues tú vete para allá y yo me voy para acá. Pero por eso son felices los gringos. Oye, ¿Ya por qué? Ya me hubiera esclavo. me hubiera casado de este lado, ¿verdad? Es lo mejor que he aprendido. Me hubiera casado de este lado. Ahora, no estoy diciendo que todos los matrimonios americanos son así, pero es decir, los matrimonios de los jóvenes ahora, de los millennials, así son, un contrato. ¿Verdad? Y esto se repite también en nuestras culturas, últimamente. No es tan porque tenemos más, una cultura más cerrada, pero ya se está viendo. Entonces aquí es entender que no nada más es la unión física o la unión material donde se juntan para crear un patrimonio, ¿verdad? Sino en realidad es lo espiritual y lo emocional, el un solo ser, no nada más es una sola carne, sino es un complemento, ¿verdad? Donde se funde, y aquí es donde utiliza esta palabra, ¿verdad? Se funde, estamos en la página 10, por completo, ¿verdad? En el punto 3 dice, tenemos la naturaleza física y la espiritual. Cuando un hombre y una mujer se funden en un solo ser, en el matrimonio, se funden sus dos naturalezas, o sea, en realidad se funde todo esto, ¿verdad? Esto nos da como resultado, ¿verdad? Un solo ser, por completo, no nada más una carne, sino un solo ser. Y aquí es donde el compañerismo, ¿verdad? En realidad se puede dar cuando un hombre y una mujer son un solo ser, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, hermanos. Ahí es donde se da el compañerismo. Y eso es un principio para todos, o sea, no, vaya, porque las personas que tienen relaciones prematrimoniales con varios, ¿qué pasa ahí? ¿Se unen así? ¿Cómo sucede eso? Miren, viendo, y aquí, bueno, como estamos hablando del establecimiento, los propósitos, cómo Dios establece el matrimonio, vamos a ser francos. ¿Quién casó a Adán y a Eva?
Dios. No había un juez, no había un civil ahí, ¿verdad? Un juez donde les estoy diciendo y tú haces estos votos y estos votos, no. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo es consumado el matrimonio? O sea, ¿cuándo ante Dios un matrimonio es un matrimonio? Pues aquí es donde se empieza a dar, ¿verdad? Pues Adán y Eva, por ahí dicen, tuvieron el privilegio de no tener suegros, ¿verdad? Es decir, ellos se unieron así porque pues, cuando Adán vio a Eva dijo, esta es carne mi carne, ¿verdad? Huesos de mis huesos, será llamada varona y vente chiquita y vámonos, ¿verdad? Pero pues no había más. Por eso, ese es el propósito. Ese es el propósito, es decir, Dios enfoca plenamente a Adán en Eva y a Eva en Adán. Pero el Señor siempre, hermanos, aquí un más grande, ¿verdad? Cristo en medio de ellos. ¿Por qué le pongo Cristo, hermanos? Acuérdate que el apóstol Pablo dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién y para quién? Cristo. Cristo es el creador, es el mismo que el Padre y el Hijo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible que es espiritual, que nosotros no podemos ver. El Señor bajaba y caminaba con los dos, con Adán y Eva. ¿De qué platicaban, hermanos? No había novelas en aquel tiempo. No había fútbol, no había las Kardashian ni nada de eso. No había libros, no había historia de la humanidad. Dios les Pero en enseñó. ese tiempo sí era limpio porque pues eran ellos dos, ¿verdad? Por eso. Ahora uno le manda la carne y todavía le pone una vitrina con filetes a la hora. Pues no puede ser igual. Dios les enseñó, hermanos, todas. Mira, aquí no es confesionario, Javier. Eso es al rato si quieres. A las 3 de la tarde. No, yo digo para los demás, yo ni veo. Ay, joder, que tú eres inspirado Ay, ay. por el Papa. Pura inspiración papal. O sea, Dios les enseñó todas las santas. Cuando digo santas, quiere decir, hermanos, que son originales. Las santas cosas de la vida. Acuérdense que la palabra santo quiere decir apartado. Lo santo, lo bueno, lo puro, lo que muchas veces nosotros no conocemos porque ya no es el original. Entonces, Dios les enseñó todas las santas cosas de la vida. Eran como niños Adán y Eva. Y el Padre les enseñó todas las cosas. Cómo cultivar la tierra, cómo cuidar los animales, qué planta servía para qué, cómo procrear hijos. Todo les enseñó el Padre. Él es el Padre, ¿verdad? Del ser humano. Como buen padre les enseñó las cosas. Y aquí tenemos que entender que en realidad, ¿verdad? El matrimonio era perfecto antes de la caída del hombre en el pecado. Adán y Eva cumplían plenamente esa imagen de Cristo y la iglesia. En un amor, en una relación, en un compañerismo completamente sano, donde se cumplía, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Fue hasta que el hombre, hermanos, metió su cuchara, ¿verdad?, junto con Satanás, que la perfección del solo ser dejó de existir. Y ahora en Cristo se puede decir, hermanos, pero es tan difícil, ¿sí?, el matrimonio. Es tan difícil. Porque, como les digo, nos hemos comido las mentiras de Satanás y nuestra mente después de quebrar. Miren, una cosa más difícil que enseñar es reenseñar. De veras. Es mucho más fácil compartir el evangelio a alguien que no conoce a Cristo que uno que ha aprendido un evangelio falso. No, hombre, eso se defiende en la garra y la verdad, como dicen, patas para arriba, hermanos. No, y es que mi iglesia, y es que mi pastor, y es que yo, y es que mire, la persona que apenas va a recibir el evangelio por primera vez es más receptiva que el que ya fue enseñado mal. Y aquí es, nosotros como ya fuimos enseñados mal por el mundo, nos cuesta tanto poder entonces someternos al diseño original de Dios, que
nos cansamos y decimos, mira, al fin y al cabo todos los matrimonios son ¿qué? Igual. A ver, no los escuché. Al fin y al cabo todos los matrimonios son ¿qué? Iguales. Iguales. Y entonces, no nos enfocamos, hermanos, en el Señor, en el autor, ¿verdad? En honrarlo, en buscar realmente que sea a Él quien yo me someto y hago y busco, ¿verdad? El hacer las cosas. Pastor, entonces la respuesta sería, no es un principio que aplica para todos, sino para los que están en Cristo. Ah, bueno, nos fuimos a esto, perdón. Entonces aquí es, el Señor fue el que unió a Adán y a Eva en esto. Ujú. Y hablando así, a lo más simple y a lo más es, prácticamente pudiéramos decir, no dice la palabra de Dios, si no quiero que vayan a andar repitiendo lo que les digo cuando no es la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios, repítala todas las veces del mundo. Pero cuando yo le digo, esto es lo que yo puedo ver y entiendo, es que un hombre se une a una mujer cuando se consuma el acto sexual. ¿Sí? Porque eso era lo original. Ujú. Eso era la manera, ¿verdad?, en que inclusive en las bodas, antiguamente se hacía fiesta de varios días y se ponía una carpa para los novios, mientras que todos estaban en la fiesta, los novios entraban, tenían relaciones y luego el novio, bueno, se usaba una sábana blanca, por eso anteriormente eran blancas siempre las sábanas, ¿verdad?, que usábamos, para que cuando se consumara el acto por primera vez entre el novio y la novia sangraba, ¿verdad?, al perder su virginidad, y entonces el novio enseñaba la evidencia y el papá de la novia se sentía orgulloso porque su hija fue entregada pura. Y claro que el novio se iba a sentir orgulloso porque su esposa había sido nada más de él y de él de ella. Entonces la idea era que se consume el matrimonio cuando el acto sexual es llevado a cabo. Y tenía que ser de la fuerza, ¿sí, no? Así Dios diseñó el cuerpo. Creo que la apedreaban, ¿verdad? Aunque si no, Pues, que fuera de la nariz. Ya depende de la cultura. Ya depende de la cultura, pues se hacía ahí lo que se tuviera que hacer. Cuando lo hacen con varias mujeres y sin una, fuera de Cristo, podría ser que solo están haciendo un acto como los animales. Pues no, por eso la palabra de Dios menciona la fornicación. ¿Cuál es la fornicación? A diferencia del adulterio, la fornicación es que es un hombre o una mujer que no se ha comprometido y no se ha unido espiritual y emocionalmente con la persona, nomás físicamente. Y claro, el apóstol Pablo en Romanos declara y dice, Dios los entregó a sus pasiones a hacer cosas indebidas, que inclusive la mujer dice con una mujer y el hombre con un hombre, que cuando rompes el diseño de Dios y nada más te unes físicamente, ¿qué sucede? Precisamente sucede todo esto que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces, gracias, le digo al Señor, a ustedes, gracias a Dios que el Señor es un Dios de oportunidades cuando entendemos nuestro pecado y nos arrepentimos de corazón y buscamos, ¿verdad?, la gracia de Dios. El Señor nos da la gracia. Podemos empezar un matrimonio con una persona a pesar de que tuvimos relaciones con otras anteriormente, sí, aunque los fantasmas de nuestros pecados siempre van a estar presentes. Cuando digo fantasmas me refiero a consecuencias, ¿sí? ¿Lo fíjate? Me refiero a consecuencias, Ah, sí. sí. O sea, es decir, el Señor te perdona los pecados, sí, están borrados. Pero una chamaca que queda embarazada, cuando Dios perdona, no muere el niño. Ahí está, ¿verdad? Una enfermedad que adquiriste por ser promiscuo, ahí está. La fama que tú mismo te levantaste, ahí está. A veces que la gente no va a creer, no, hombre, tú eras ¿qué vas a andar siendo un pastor? Un tigre. Sí, un tigre Santa Julia, dicen aquí, no sé decir. Muy fiel, y tú a tu esposa, sí, cómo no. Ahí están las consecuencias de nuestros pecados. Por eso siempre es mejor, ¿verdad?, guardarse y buscar siempre, hermanos, la voluntad de Dios. Pero vuelvo a repetirles, el Señor tiene redención para el pecador, ¿sí? Aquí es donde, bueno, volvemos a lo mismo.
Si no estamos cumpliendo y no estamos haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha pedido, hermanos, pidámonos, pongámonos de rodillas, Señor, perdóname, Señor, dame, ¿verdad? Entonces, el deseo, dame la sabiduría para poder, ¿verdad?, hacer tu voluntad en mi vida, en el matrimonio. Ahora, hermanos, el amor espiritual proviene nada más de Dios. A diferencia de nuestra lengua, en hebreo y en griego existen, sobre todo en griego, diferentes términos para describir el amor pasional, el amor emocional, el amor de compañerismo, ¿verdad? Y aquí tenemos que entender que en realidad el amor espiritual, o sea, que es el amor que viene de Dios, el amor espiritual solo proviene de Cristo. Y aquí es donde entonces necesitamos a Dios para que Él sea. Y ahí dice la Escritura, dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si somos unidos en el amor de Dios, en el matrimonio, pues en realidad va a haber un amor, hermanos, que va a luchar por convertirse en un solo ser, en lugar de luchar nada más para tener a flote una relación, ¿sí? Es diferente nada más decir, mira, vamos a tener estos acuerdos y por los niños y para seguir adelante, vamos a luchar por eso. Pues eso es luchar por nada. Luchar en realidad es luchar para llegar a hacer esto, ¿sí? Esa es la verdadera lucha que nos va a traer fruto. Y que en realidad, hermanos, la lucha va a ser por un tiempo mientras que nos ajustamos y el Señor trabaja en nuestras vidas. Y después ya nada más va a ser, hermanos, mantener el solo ser. Lo que pasa es que desde el principio hemos luchado al revés y por eso ya los matrimonios nada más luchan para mantenerse en lugar de para lograr esto. Pero si nos concentramos desde el principio, hermanos, a hacer esto, claro, nos va a costar un tiempo, pero luego vamos a llegar ¿a qué? A ser un solo ser. Y ya nada más estamos manteniéndonos, ¿verdad? Por medio de el Espíritu de nuestro Señor, su poder, ¿verdad? Al obedecer, vamos a mantenernos en esa buena voluntad de Dios y Él va a hacer, hermanos, Él, ¿verdad? Su amor en nosotros es lo que va a hacer, ¿verdad? Que el matrimonio sea realmente de bendición. Ahora, tenemos que entender también, hermanos, pues que tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo, aquí es donde le digo, enseñan acerca del matrimonio y debemos entender que lo enseñan espiritualmente. Inclusive los judíos tenían dudas del matrimonio, como lo llevaban ellos a cabo. Estamos en la página 13, ¿sí? Aquí es donde otra característica del matrimonio, hermanos, es que es un pacto permanente. Un pacto permanente. No es otra vez un contrato, no es nada más un acuerdo, no es nada más, ¿verdad? Algo que se regula por el gobierno, en donde, no se preocupen, ustedes tienen el derecho de divorciarse por falta de caracteres iguales o X y Y, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que entender que en realidad el Señor Jesús, el apóstol Pablo enseñaron sobre el matrimonio. Los dos indican las características básicas del matrimonio, que son estas que estamos, ¿verdad?, hablando. Y Dios nunca ha cambiado su enseñanza acerca del matrimonio. Dios nunca ha cambiado el diseño acerca del matrimonio. No importa que ahorita llevamos en el 2025, que tengamos una presidenta mujer, ¿verdad?, en México. No importa eso. No ha cambiado el diseño de Dios, ni en la familia, desde Adán y Eva, ni en el matrimonio, en ninguna parte del mundo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Hoy en la mañana me encontré con esta frase que cae como anillo al dedo.
la Biblia es la voz de Dios, no la del hombre. Las palabras son las palabras de Dios, no las palabras del hombre. Es la sabiduría del invisible, todopoderoso, creador de esta tierra. O sea, lo que vemos aquí no es la idea, hermanos, de el hermano que escribió este libro o del pastor que está hablando de estas palabras. Es el diseño y autor, ¿verdad? El Señor. Ajá, Miriam. Y que la palabra de Dios no es cultural, lo que tú dices, ¿verdad? O sea, podamos estar en este país, en otro país, no porque sea una costumbre, porque sea una ley, porque sea una tradición. La palabra de Dios es la palabra de Dios, donde quiera que sea. Entonces, a veces, como cristianos nosotros olvidamos eso y nos acoplamos a la cultura, nos acoplamos a las leyes, nos acoplamos a lo que mejor nos conviene, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no es cultural. Así es. Hemos culturizado el cristianismo y el evangelio, o sea, lo hemos hecho a nuestra, siendo que debe ser al revés. Nuestra cultura debe ser cristianizada. O sea, es decir, no importa dónde vivamos, donde estemos, todas las culturas deberían ser según Cristo. No que el evangelio y el cristianismo debe ser según cada cultura, ¿verdad? Y aquí es donde sí, en eso hay mucha razón. Y aquí, hermanos, pues el matrimonio es parte, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Como les digo, no es un invento del gobierno, es parte de la palabra de Dios. Y una característica, hermanos, muy acertada y que vemos en la Biblia muy claramente es que el matrimonio es permanente. El diseño es que sea permanente. Que, ¿verdad?, lo que Dios unió, esa famosa frase, ¿verdad? Si Dios ha unido al hombre y a la mujer, el matrimonio, y Dios diseñó la relación y Dios es el autor, Él es el que une, Él es el único que puede, entonces, ¿qué? Separar. Y aquí es donde por mucho tiempo muchos cristianos hemos tenido algunas dudas, ¿verdad?, acerca de así. Bueno, y entonces, ¿sí se puede divorciar uno? No, pues divorciarse no está permitido. Bueno, está permitido por Dios bajo las características que Él da. No dice ahí lo que Dios unió, jamás, nunca se lo separa el hombre. No dice, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. O sea, yo no debo de poner características que digan, a ver, pues si nuestras metas no son iguales y nuestros caracteres son diferentes, pues nos podemos separar. No, Dios no dice eso en su palabra. Tú no puedes separar lo que Dios ya unió. Solo Dios puede, ¿qué? Separar lo que Él unió. Y claro que hay circunstancias que el Señor, hermanos, permite el divorcio para que haya sanidad del espíritu, ¿verdad? Nunca va a ser la opción buena. O sea, el divorcio no es, hermanos, una sí, pero una que resuelve, ¿cómo se dice? No es ¿Qué solución? Gracias, no es la solución. El divorcio no es una solución. El divorcio, ¿verdad?, es un permiso que Dios da cuando se ha quebrado su diseño por infidelidad, por ejemplo, para que haya sanidad en la persona, ¿verdad?, que fue afectada y que haya arrepentimiento, consecuencias en la persona que creó, ¿verdad?, el problema. Ahora, dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Se puede restaurar el matrimonio después de la infidelidad? Claro que sí. Aquí ya cada caso es en particular, pero las características deben cumplir el diseño de Dios, ¿sí? Aquí es donde ningún hombre tiene el derecho o la autoridad de separar un matrimonio que Dios ha formado y ha unido, hermanos. La relación es permanente, es santa ante los ojos de Dios. Solo Dios tiene el derecho de separar un matrimonio. Y aquí es donde, bueno, más adelante vamos a ver esto. Ahorita nada más estamos mencionando las que son las características del diseño de Dios. El matrimonio debe ser, ¿qué? Permanente. Solamente Dios puede separarlos. Y aquí es donde, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios no estaba contento con el pueblo de Israel por muchas razones.
Y Dios habló, ¿verdad?, al pueblo por medio de Malaquías, y voy a leer aquí, estamos en la página 14, Malaquías 2:14. El Señor le dice al pueblo de Israel, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de la juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Aquí menciona el Señor pacto, menciona traición, menciona compañera, menciona testimonio. O sea, para Dios es muy importante el matrimonio. Para Dios es muy importante que se entienda que es un pacto permanente y que Él es el testigo. Por eso cuando hacemos una boda, hermanos, ayer llevé a cabo una boda aquí en la iglesia de unos amigos que vinieron de Saltillo a casarse, y es hermoso poder explicar y ver y entender, ¿verdad?, que esto es un pacto, no es un contrato, no es nada más, ¿verdad?, un acuerdo. Es algo que sucede delante de Dios espiritualmente y en los ojos de Dios. Es una unión física, espiritual y emocional en un solo ser. Y del agrado de Dios. Sí, donde dos personas ahora son una familia, son un ser, ahora por medio de el amor de Cristo. Y es increíble, ¿verdad?, entenderlo y poder verlo físicamente, hermanos, que el Señor es testigo del pacto que se hace entre un hombre, ¿verdad?, y una mujer, no nada más los testigos que estamos, ¿verdad?, frente. Ahora, amados, el pacto matrimonial es relación permanente, es un compromiso voluntario, ¿verdad?, permanente. Y el compromiso, hermanos, podríamos decir, más importante de la vida, adelante, después de comprometernos, ¿verdad?, con el Señor, el compromiso más importante es precisamente el matrimonio. Y aquí es donde, pues, Satanás, sabiendo que después del compromiso con Dios, Dios es siempre fiel y nunca va a hacer caer a Dios. Satanás nunca va a poder engañar al Señor, nunca lo va a poder tentar. Y si Él es el esposo fiel, entonces ¿a quién va a tratar de engañar Satanás? A nosotros, a la novia. Satanás no pudo engañar a Adán. ¿A quién engañó? A Eva. Satanás nunca va a poder. Acuérdense que la relación entre el hombre y la mujer simboliza siempre la relación entre Dios y su novia. Y aquí entonces entendemos que Satanás, hermanos, enemigo de Dios, que Dios no tiene comparación ni tiene enemigos que se le igualen, pero Satanás, ¿verdad?, hace en contra de Dios, por eso es el enemigo. Cuestiona el diseño de Dios en la creación, lo rompe, ¿verdad?, nos hace creer sus mentiras. Y entonces, hermanos, conocemos ahora el matrimonio como un mal necesario. Digo, lo conocemos así, no es así, pero gracias, no, ¿cuál gracias? Por la desgracia de Satanás, se ha convertido, ¿verdad?, en un engaño el matrimonio, se ha convertido en una vieja moda, donde inclusive usted ve los artistas y dices tú, qué ridícula, Jennifer López casándose 8 veces, ¿verdad?, vestida de blanco con 8 diferentes tipos. O sea, ¿qué pasa en la mente de estas personas, hermano? No duran ni un año y se divorcian y luego vuelven a hacer otra boda con vestidas de blanco y de testigos. ¿Qué vale su palabra? ¿Qué compromiso puede tener esa mujer, ¿verdad?, realmente con alguien? Sí, frente a cientos o miles de testigos, porque hasta televisan sus bodas, no cumplen su palabra. Imagínate. Y es lo que Satanás, hermanos, envía, ¿verdad?, por medio de todos los medios que hay, y hacen que el diseño de Dios, ¿verdad?, en la mente de las personas se tuerza. Y bueno, nos encontramos donde nos encontramos hoy en el mundo, pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios que se revela, que nos enseña y nos muestra el buen camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Tú quieres ir al Padre, hermanos, tú quieres cumplir, ¿verdad?, los propósitos del Padre para poder llegar a la meta, ¿verdad? Se puede en Cristo Jesús, se puede hacer, y el Señor nos va a enseñar a hacerlo.
ya es de cada quien decir, Señor, ahora dame el querer como Él el hacer, para disfrutar, Señor, de lo que tú me has dado, de un esposo y una esposa, para disfrutar de tu amor, compañerismo, de ayuda, Señor, mutua, y romper este ciclo, ¿verdad?, de engaño en que nos ha metido Satanás, y hermanos, cumplir así, ¿verdad?, los propósitos de Dios y ser bendecidos en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Cuando Dios hizo, me imagino que Dios estableció el matrimonio, Él quiere que todos lleguemos a, pues, terminemos la buena batalla de la fe en familia, ¿verdad? Cuando hay matrimonios que son diferentes ideologías, diferentes, me imagino que es más triste cómo se dividen las familias. Los padres educan a los hijos en una fe diferente y la madre educa a los hijos y al último como que se distorsiona el propósito. Claro. Hasta ahorita que usted explica perfectamente todo eso, cómo Dios establece el matrimonio para que nadie se pierda. Él quiere que todos estén allá, tanto el papá, la mamá, los hijos, los nietos, porque por eso Él estableció y le dice, a donde quiera que vayas, habla estas palabras a tus hijos, a tus nietos, como Él desde un principio quiere que nadie que pueda. Es que esa es la base, o sea, la base de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de seres humanos que viven en un acuerdo, ¿verdad?, para poder tener paz, seguridad, derechos humanos. ¿Cuál es la base de esa sociedad del matrimonio? Sí, porque si Él hubiera querido salvar puros hombres, los salva puros hombres o puras mujeres. Y entonces cuando se cumple el rol de esposo y esposa, se va a cumplir el rol de padre y madre. Y cuando se cumple el rol de padre y madre, esposo y esposa, se va a enseñar a los hijos a cumplir esos roles. Y entonces vamos a vivir en una manera pacífica, según la voluntad de Dios. Pero cuando no se cumplen los roles desde los padres, se hereda maldición a los hijos. Y entonces se convierte en un conflicto. Ahora, no me malentienda, yo no creo en las maldiciones generacionales. No estoy diciendo que usted eche una maldición así, sino el simple hecho de la vida en que llevamos marca a nuestros hijos. ¿Sí? Es consecuencia exactamente. Y aquí pero también la vida buena que llevamos